Buenos días a todas y todas las personas que nos acompañan. Queremos agradecer su presencia tanto en las redes sociales como en la plataforma Zoom. Hoy estamos pues bastante emocionados y contentos porque estamos iniciando con otro nuevo seminario. En particular, este Buenos seminario días. titulado Configuraciones multidisciplinarias del Estado de Guerrero, perspectivas desde la antropología y la historia. Y pues en esta ocasión, haciendo un homenaje al doctor Paul Schmidt, em, queremos agradecer desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Subdirección de Extensión Académica y desde el Departamento de Educación Continua, eh, el interés que tienen por este seminario. También agradecer al doctor Eliseo Padilla, quien es investigador del Museo Nacional de Antropología, por colaborar con nosotros como parte del Observatorio Coyuntural Antropológico, pero también organizando este nuevo seminario. Para quienes no conocían las actividades del Observatorio Coyuntural Antropológico, tenemos varias actividades y entre ellos con este es el séptimo seminario que tenemos ahorita en desarrollo en este año. Si les interesa, pueden ver dentro de nuestras redes sociales todas las actividades que llevamos a cabo y pueden integrarse a las demás sesiones de los otros seminarios. Bueno, para no alargarme mucho, eh, simplemente nuevamente dar las gracias a nuestro ponente de hoy, al doctor Roberto Junco, y le quiero dar la palabra para que nos dé un mensaje de inicio del seminario al doctor Eliseo Padilla. Eliseo, por favor. Gracias Gastón, gracias al maestro Gastón. Bienvenidos a todos a este seminario que hemos titulado Configuraciones multidisciplinarias del Estado de Guerrero, perspectivas desde la antropología y la historia. Y en este año, de manera particular, queremos hacerlo como un homenaje al doctor Paul Schmidt, que justo ayer fue su cumpleaños y dentro de 2 días es su aniversario luctuoso. Entonces, pues muy ad hoc el inicio de este seminario en este mes de mayo. Reiterar mis agradecimientos al maestro Gastón y a Manuel Melesio, que es parte de los organizadores de este seminario, junto con un servidor, y agradecer a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y sobre todo al Departamento de Educación Continua en este vínculo con el Museo Nacional de Antropología en la organización de este seminario. Bienvenidos todos. Manuel, te dejo la palabra. Y gracias. Les voy a compartir la pantalla. A grandes rasgos, vamos a tener 10 sesiones dentro de este seminario. Nuestra primera sesión está a cargo del doctor Roberto Esteban Junco. La siguiente sesión va a estar a cargo de la doctora Catherine Good. Posteriormente vamos a tener también como invitada a la doctora Ann Warren Johnson. Vamos a tener también la participación del doctor Salvador Reyes Equiguas, la participación de la doctora Rosa María Reina Robles, eh, la participación de la maestra Osiris Quesada Ramírez. También vamos a tener la participación de Samuel Villela Flores, del antropólogo Abel Barrera Hernández, del arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez y de la doctora Daniel Deu. Bueno. Nosotros hemos estado planeando este seminario desde hace ya un buen tiempo y pensamos que que era momento justamente para pues ya sacarlo. Hay bastante trabajo que se ha realizado antropológicamente, histórico, arqueológico en torno al estado de Guerrero y pues generar estos espacios desde el observatorio nos parece bastante importante. Entonces, pues también agradecemos su asistencia, que estén aquí. Les invitamos a seguir pues esta y todas las demás sesiones, pues para que se nutra más este seminario, ¿no? Todavía van a poder seguirse registrando personas nuevas que todavía no se hayan registrado en un par de sesiones más. Entonces pueden seguir compartiendo el link de registro para que les pueda llegar la información. Y pues bueno, primero para ya dar comienzo, vamos a comenzar con una breve reseña del doctor Paul Smith, a cargo de, pues,
el doctor Eliseo Padilla. Él es investigador de la Dirección de Arqueología del Museo Nacional de Antropología. También es curador de la Sala de Occidente y pues es organizador de aquí. Entonces, pues nuevamente te doy la palabra para que podamos comenzar ya con las actividades del seminario. Gracias, gracias Manuel. Voy a compartir pantalla. Ya voy a dar inicio a la reseña del doctor Paul Schmidt, en torno al cual pues hemos dedicado este homenaje. El doctor Paul Schmidt nació el 18 de mayo de 1942 en Los Ángeles, California, y a los 7 años migró a México para radicar en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde forjaría un hogar, amistades entrañables y posteriormente un matrimonio feliz con Delia y su hijo Jaime. Todos sus estudios, desde la primaria hasta la licenciatura, los hizo en México. Por ello, Paul tuvo un perfecto español aprendido desde niño, además de su lengua materna, el inglés. La primaria en el Instituto México, en la Ciudad de México, y posteriormente en el Instituto Fray Bartolomé de las Casas, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Posteriormente, la secundaria en el Internado México y la preparatoria en el Centro Universitario México, en la Ciudad de México. Cursó la licenciatura en 1963 y la maestría en antropología en 1965 en el Mexico City College, que posteriormente fue la Universidad de las Américas. Con su tesis, un experimento en el estudio de cambio cultural, presentado en 1965 y publicado posteriormente en 1983 bajo el título Uazactún, extinción de una cultura. En el México City College compartió pupitre con Evelyn Ratra y Juan Vidarte, con maestros como John Paddock, con quienes cavó en Tenayuca, Mitla y Caballito Blanco en Oaxaca. Pero un evento que va a marcar el rumbo de su acercamiento con Guerrero es su incursión como maestro de tiempo completo en la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo entre 1965 y 1967. Como parte de ello, y como él lo señalaba, su primera conferencia fue Arqueología del Estado de Guerrero, que tendría lugar en la Secundaria Federal número 1 en Chilapa el 12 de abril de 1966. En 1967, como miembro de la Universidad Autónoma de Guerrero, participó en el rescate en la presa Palos Altos, en el curso del río Alahuistlán, bajo la coordinación de Noemí Castillo, y donde tuvo como compañeros a Raúl Arana e interactuó con colegas de otros salvamentos en Guerrero, como el de la presa La Villita, dirigido por José Luis Lorenzo, y donde posteriormente tendría y haría amistad inseparable con el doctor Jaime Lidbach. En 1968, patrocinado por la Universidad del Suroeste de Memphis, excava en Chilpancingo, en el sitio de la Cueva y el Cerrito Rico, investigaciones que servirían para su tesis doctoral en la Universidad de Tulane. Poco después, en 1970, encabezaría otros proyectos en Tennessee. En 1971 y 1973 se va como profesor de tiempo completo a la Escuela de Antropología de la Universidad Veracruzana en Jalapa, donde haría excavaciones en el Manatí y el Macayal con sus alumnos, entonces ya colegas, Ponciano Ortiz. En 1975 marca su ingreso como investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, a tan solo 2 años de haberse fundado, y con ello el inicio de su proyecto de recorrido y excavaciones en Xochipala, Guerrero. En este proyecto, en Xochipala, tenía como objetivo conocer la cultura material y la temporalidad de un área desconocida. Como mucho de Guerrero hasta el día de hoy, buscaba articular estos hallazgos con lo que él había excavado años anteriores en Chilpancingo. En 1987 realizó su proyecto de recorrido de superficie en Buenavista de Cuéllar con Jaime Lidbach. En el año 2000 inició su último proyecto, Arqueología de Superficie en Chilapa y Citlala, Guerrero, donde además de definir el patrón de asentamiento, identifica en los valles de Chilapa una larga secuencia con una importante ocupación desde el preclásico. De manera especial, su definición del asentamiento prehispánico de Quiotepec frente a las pinturas de Oxtotitlán.
En el año 2012, como parte de este proyecto, inició una importante colaboración con Mary Poole de la Universidad de Florida y Christopher Fognaghi, trabajando sobre todo la iconografía y el análisis de los pigmentos en Oxtotitlán. Otras cosas que hay que destacar del doctor es su aplicación y su interés en las computadoras, en las bases de datos. Nadie como él conocía las Macintosh desde sus orígenes. Algo importante que hay que destacar es como esta base de datos que se creó con motivo del sismo de 1985. Leo una parte, dice, como él mismo lo relata, dice, como enviábamos brigadas a múltiples lugares, esto es en 1985, tras el terremoto, teníamos una relación más completa que nadie. El Seguro Social, el ISSSTE y el Departamento del Distrito Federal contaba solo con sus datos. Pronto corrió la voz de que la universidad había reunido esta información y nos inundamos de personas que buscaban amigos, parientes o conocidos en nuestros listados. La información se mandaba en disquetes al Instituto de Astronomía, quienes fueron capaces de armar el gran banco de datos en la computadora Burroughs. Bueno, esto una parte importante de su trayectoria. Otra parte importante, pues, es su incursión y su destacada participación en la Sociedad Mexicana de Antropología. Para culminar, pues el doctor Paul deja un importante legado para la arqueología de Guerrero. Su gran tema era la periodización, cómo la arqueología trabajaba con el tiempo y el énfasis en interpretar desde el contexto temporal. Por ello, la secuencia que él define en Xochipala desde las fases Tejas del preclásico hasta la fase Tinaco del posclásico es el referente temporal más sólido para el área Mezcala y secuencia obligatoria comparativa para otras regiones de Guerrero. En 1975, en la mesa de Tegucigalpa, presenta un texto fundamental que discute el problema de Guerrero y su inclusión en el occidente de México, un texto medular para la discusión de áreas y regiones. Como ha señalado Rosa Reina Robles, Paul Schmidt abrió caminos en Guerrero a través de sus diferentes proyectos en una tierra ignota, como había referido Pedro Hendrich. Su metodología clara enseñó que en un terreno desconocido había que iniciar con la prospección regional, conocer sus asentamientos y la temporalidad de ellos, para posteriormente profundizar en otros temas. Sus múltiples reflexiones sobre el pasado prehispánico de Guerrero serán siempre una referencia obligatoria, cimientos sólidos para la arqueología de Guerrero, sobre los cuales hoy podemos transitar. Bueno, muchas gracias. Dejo correr el resto de las imágenes. Y con esto cierro esta semblanza. Muchas gracias, Eliseo. Bueno, ahora para todos los asistentes, más adelante les van a compartir un formulario de Google para que puedan registrar su asistencia, para que en cada sesión tomen asistencia y al final se les pueda entregar la constancia de participación. Me voy a permitir ahora presentar a nuestro ponente de hoy. Entonces, bueno, la dinámica sería primero la exposición, una hora, hora y media, y posteriormente un periodo para preguntas y comentarios de los participantes. Entonces, bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Roberto Junco. Él nació en el Estado de México en 1975, obtuvo la licenciatura en Administración de Empresas en París, en Francia, es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, institución donde cursó la maestría y el doctorado en arqueología. Además, cuenta con un diploma en arqueología histórica por por la Universidad de Leicester, en Reino Unido. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es Affiliated Scholar del Institute of Nautical Archaeology y miembro de la Society for Historical Archaeology. Em, También desde el 2017 dirige la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH, donde colabora desde el 2004. Ha liderado proyectos como Arqueología Subacuática en el Nevado de Toluca, Galeón de Manila, Baja California, Arqueología Marítima de Puerto de Acapulco y Arqueología Subacuática en la Villa Rica.
Sus principales líneas de investigación incluyen el estudio de la porcelana china, la arqueología del Galeón de Manila y la navegación colonial, así como las expresiones prehispánicas de ritualidad en cuerpos de agua y la difusión del patrimonio cultural subacuático. Agradecemos que nos acompañes el día de hoy y pues te doy la palabra. Oigan, pues muchas gracias por la invitación, gracias al Observatorio Coyuntural Antropológico, a Eliseo, Gastón, Manuel, muchas gracias, es un honor para mí estar aquí. Voy a empezar a compartir mi presentación y pues siempre paso. Este tipo de eventos donde celebramos a estos personajes de nuestra disciplina, nuestros maestros, pues es verdaderamente grato poder participar y más pues de alguien de la talla como Paul Smith. En ese sentido, yo les agradezco mucho, pues uno de los pioneros justamente en el estado de Guerrero, entre otras muchas otras cosas, ¿no? Un poco esta presentación va a girar de lo anecdótico, quizás, un poco a lo arqueológico, narrando un poco de manera un tanto cronológica hasta cierto punto, pues los trabajos que me ha tocado realizar en el estado de Guerrero, pero para que yo les cuente un poco de lo que hemos hecho en Guerrero, pues les tengo que contar un poco de lo que hemos hecho también en el Pacífico, desde la Subdirección de Arqueología Subacuática. Eh, yo desde que estaba en la ENA, pues ya tenía el interés en lo arqueológico subacuático y en el periodo histórico. Entonces ya, de hecho, mi directora de tesis, Patricia Fournier, pues ya tenía muy claro que mi rumbo era para allá. Y en ese sentido, pues por ahí de hace, ¿qué será? En 2004 justamente, me acerqué con Pilar Luna, la entonces subdirectora de Arqueología Subacuática de Lina, pues para pedirle que si podía participar en cualquier capacidad realmente con el equipo de Arqueología Subacuática. Y pues ahí empezó todo un periplo que me llevó pues por muchos lados, eh, eh, pero quizás para centrarnos un poco en el tema a muchos lugares en el Pacífico, ¿no? Uno de estos primeros lugares en el Pacífico que tuve la oportunidad de trabajar fue en Guerrero Negro, en Baja California. En 1999, este señor que pueden ver en la pantalla, Edward von der Porten, un arqueólogo, historiador náutico americano, recibe información de unos, pues especie como de colectores de basura en las playas. No tenemos, como un raqueros, no hay realmente una traducción o gente que en México se dedique a hacer esto como hobby, pero el hobby de ellos es ir por las playas recolectando objetos que el mar va arrojando. Y algunos de estos señores pues habían llegado a estas playas vacías y habían empezado a encontrar ciertas cerámicas que les parecían pues atípicas, extrañas al tipo de objetos que se encontraban ahí normalmente o en las playas. Y de alguna manera, regresando a Estados Unidos, estos señores contactan con gente del Museo de Artes Asiáticas de San Francisco y pues entienden ya de que se trata de una porcelana china del siglo XVI. De alguna manera, Edward van der Porten se entera de esto y decide armar la primera expedición con la autorización, por supuesto, del Centro INAH Baja California y de Pilar Luna, de Arqueología Subacuática, a estas playas, pues para hacer un primer levantamiento, ¿no? de lo que se está localizando. Y así es como en el 99 y en el 2000 se forman las primeras expediciones a la costa de Baja California para localizar estos vestigios. Y a partir de ahí surgen varias temporadas de campo en las que pues se va entendiendo que son los restos de un galeón de Manila. Estos galeones de Manila ahorita lo comentaré qué son exactamente. Bueno, un galeón de finales del siglo XVI. Como ustedes saben, la porcelana pues es muy susceptible de ser datada por su estilo, y pues se llega como esta conclusión preliminar. Pasarán varios años, en que este proyecto va a ir creciendo
Es un proyecto que se oficializa por la Subdirección de Arqueología Subacuática y bueno, ahorita platicaremos de algunos de los resultados. Pero un poquito para platicarles de lo que eran los galeones de Manila y para situarnos en el Pacífico en general, eh, hay que, hay que pensar que ya desde el momento de la conquista, eh, se está pensando en llegar a la Mar del Sur, ¿no? La Mar del Sur es el Océano Pacífico, nombrado por Balboa, que cruza el Darién en 1513. En 1520, Magallanes va a cruzar el estrecho al sur del continente americano, que acabará teniendo su nombre, el Estrecho de Magallanes, y eso es un mar muy, muy violento, es un mar muy, muy duro, muy frío, olas inmensas. Cuando va saliendo del estrecho, el mar se calma y entonces le pone Océano Pacífico. Entonces, entre 1513 y 1520 tenemos los dos nombres que va a tener pues ahora sí que el cuerpo de agua más vasto de la Tierra, ¿no? El Mar del Sur se va a perder en el siglo XIX y se va a quedar el Océano Pacífico como nombre. Pero bueno, en ese 1520-21, cuando Magallanes está cruzando el Pacífico, Tenochtitlan está siendo conquistada, los propios conquistadores tienen ya la idea de llegar y se arman las primeras expediciones. Villafranca pues llega a la parte de Acapulco, Chico, varios de los conquistadores empiezan a llegar al Pacífico y empiezan a construir las primeras naves. Una para poder hacer una cartografía de los litorales de lo que se llama ya la Nueva España en ese momento y a mi juicio, para expandir su tamaño, ¿no? El propio Cortés manda hacer algunos de estos barcos y hace expediciones a la Baja California. Él llega a la Baja California, y bueno, empieza todo este proceso. Otra para, pues, abastecer, digamos, los esfuerzos que se están llevando a cabo en el Perú. Y la tercera para cruzar el Pacífico, ¿no? Entonces, empiezan a salir expediciones, 1525, la segunda expedición que cruza el Pacífico, o sea, estamos hablando de 4 años después de la primera vuelta al mundo del viaje Magallanes-Elcano, y en esa de Jofre de Loaiza va justamente Elcano de nuevo, y va con un chamaco de ahí de su pueblo que va a ser muy importante años más tarde, que es Fray Andrés de Urdaneta, personaje fuera de serie. Espero que lo indaguen un poco y lo lleguen a conocer porque realmente es un gran, gran, gran personaje de nuestra historia. Y Joffrey Loaiza logra llegar a cruzar el Pacífico. Lo que no logra hacer es regresar. Entonces se quedan varados ahí muchos, muchos años. Un pariente de Cortés, Saavedra Cerón, encabeza otra de las expediciones que sale de la Barra en la Navidad, ahí en Jalisco, pasa al otro lado del Pacífico, vuelven a cruzar, se encuentran con los sobrevivientes de la expedición de Jofre Loaiza, pero de nuevo no logran regresar. El Pacífico es vasto, es vasto. En 1542 se arma una nueva expedición y lo mismo. Eh, pero ya este personaje que les había comentado, Fray Andrés de Urdaneta, había logrado llegar a España, pero dándole la vuelta al mundo, y pues comenta de toda la información que recopiló, etcétera, decide ir a una expedición nueva que bueno, no se acaba materializando, y y se entera pues el rey de que este hombre pretende saber justamente cómo regresar, ¿no? Y dicho y hecho, en 1565, o sea, 40 pico años después de estas primeras expediciones, se logra hacer ese viaje de regreso, inaugurando una ruta que va a durar 250 años. Entonces, por un lado, se establecen en Filipinas los españoles y nombran Acapulco y Manila como los dos puertos oficiales de esta ruta. Va a ser exclusiva para la Nueva España y para las Filipinas. De hecho, las Filipinas va a ser una extensión de la Nueva España. Entonces, la Ciudad de México, estábamos conectados con Asia desde el siglo XVI, lo cual nos dio mucha riqueza cultural, vamos a ponerlo así. A ver, déjenme avanzar aquí. Entonces, esa ruta va a durar 250 años y va a marcar muchas de las dinámicas del Pacífico y, bueno, por supuesto, Acapulco. Acapulco va a ser lo que es gracias justamente a esa ruta, ¿no?
Entonces, como les decía, en Baja California, a lo largo de 11 kilómetros de dunas, como estas dunas que pueden ver, se encuentran los restos de este galeón y han aparecido diversos materiales, sobre todo porcelanas, pues un elemento que resiste muy bien el tiempo, pero también otras cerámicas de tipo, eh, pues, grés, ¿no? O sea, de cocidas a muy alta temperatura, que son estancas, que son muy duras y resistentes, también asiáticas, algunas botijas, han aparecido entre todos estos restos. Algunas monedas de plata, alguna moneda de cobre china, objetos de bronce, de cobre, en fin, toda una serie de objetos que nos hablan justamente de estos intercambios tempranos, de estos objetos que están llegando de Asia a la Nueva España, porque pues también la Nueva España es este gran centro productor de plata, ¿no? A veces se hablaba de que pues los productos del galeón llegaban a Acapulco, se iban en recuas a Ciudad de México, Puebla, pasaban a Veracruz y se embarcaban hacia Europa. La verdad del asunto, por todo lo que se ha estudiado y hemos visto arqueológicamente, es que una gran cantidad de estos cargamentos realmente se quedaban aquí en la Nueva España y que era la gente de la Nueva España la que consumía todo este tipo de objetos, ¿no? Eh, un año después del 2006, más o menos, se arma una expedición a también costa de Baja California. Un biólogo, el biólogo Turrubiate se apellida, nos reporta los restos de un naufragio en Bahía Tortugas. En ese entonces, Pilar Luna organiza una expedición. Nos dirigimos a Bahía Tortugas y realmente no encontramos restos del barco. Lo que sí encontramos fue una serie de, pues, como varitas de pólvora muy, muy, muy curiosas que la gente utiliza como cohetes ahí en esta pequeña población costera. Y haciendo pues un poco de estudio histórico, nos encontramos que un barco japonés de la Primera Guerra Mundial había encallado ahí y había aligerado su cargamento, por eso toda esta pólvora regada en el fondo marino. Este, y era de donde provenía esto, pero del famoso galeón que nos había reportado este biólogo, pues nada, ¿no? Definitivamente nada. Y bueno, así había como un déficit realmente de estudios sobre el Pacífico, la arqueología subacuática que en ese momento ya tenía 20 años de existir, desde que Pilar había fundado el Departamento de Arqueología Subacuática en 1980, pues no había tenido incursiones realmente en el Pacífico, ¿no? Casi toda la energía se había centrado en el Golfo de México, en algunos sitios en el Caribe mexicano, pero sobre todo en esta flota legendaria que era pues el deseo de todo cazador de tesoros americano en los años 70, que era la flota de 1630-31, en donde iba Nuestra Señora del Juncal, un galeón que se hundió en el Golfo en 1631 y que para defenderlo justamente de los ataques de los cazatesoros, de que pudieran acceder a este patrimonio y pues realmente llevárselo como una cuestión monetaria, se dedicó mucho esfuerzo a hacer proyectos relacionados a esta flota. Pero bueno, empiezan a haber informaciones de otros sitios en el Pacífico. En la isla Guadalupe, por ejemplo, la Marina nos reporta que encontraron unos pescadores con casquillos de artillería, y al principio pensaban que era tráfico de armas, pero luego se dieron cuenta que eran un tanto antiguos. Vamos y corroboramos que se trataba de un barco de la Segunda Guerra Mundial que había encallado ahí, justamente en la parte norte, y pues con todo el cargamento regado en el fondo, entre ellos, pues eran barcos artillados, por supuesto, ¿no? Em, por ahí nos llega el reporte de un fantástico fotógrafo baja californiano, Martínez, de un submarino, cosa que pues nunca habíamos oído realmente en México, de un submarino hundido. Y dicho y hecho, nos fuimos a la isla Margarita, en Baja California Sur, y se encuentran ahí los restos de un submarino de la Primera Guerra Mundial que encalló en su camino hacia su base en San Diego en 1920.
Esto fue en 1918, entonces todavía no calificaba como patrimonio realmente, pero bueno, aún así procedimos a hacer el registro porque pues ya faltaba poco. La convención de la UNESCO dice que bueno, pues todos esos sitios que tengan más de 100 años bajo el agua son patrimonio y México ha firmado esta convención. En ese sitio también se encuentran otros naufragios muy interesantes, el Colombia, el Independence, que es uno de estos vapores que llevaba gente al principio de la fiebre del oro en California, desde Centroamérica. O sea, la gente salía de la costa este de Estados Unidos, de Nueva York, de Baltimore, Filadelfia, Boston, y llegaban hasta Panamá. Ahí cruzaban el istmo, el Darién, que había justamente Balboa cruzado en 1513 para avistar por primera vez para los europeos, por supuesto, la Mar del Sur y los barcos a vapor, entonces ya desde Panamá hacían el trayecto a California para llevar a toda esta gente en auge. Sin embargo, este barco, el Independence, se quema a la altura de la isla Margarita y logra acercarse un poco, pero mucha gente pues no sabía nadar, en fin, es una gran tragedia, mueren cientos de personas y se hace toda una expedición para localizar esto. El Indiana, ¿no? Aquí ya en 2018 empezamos a documentar con fotogrametría, porque pues son lugares muy remotos que requieren de pues hacer un registro lo más fidedigno en el menor tiempo posible, porque es muy, muy remoto y lejano y costoso estar varios días. Entonces, trajimos a un japonés experto en el tema de la fotogrametría que nos dio un curso en 2018 y aprovechamos para documentar estos naufragios, ¿no? Aquí pueden ver el Indiana, pero visto desde arriba del agua. A un lado ahí pueden ver la fotogrametría y una fotografía de época del barco encallado ahí en la isla Margarita. Ahí está Kotaro Yamafune, que fue nuestro maestro. Nos ha dado cursos de fotogrametría a todos los integrantes de la subdirección en varias ocasiones y hemos tenido varios proyectos interesantes con él en Jamaica y en otros lugares, ¿no? Entonces, en dos buceos, en dos tanques, este es el resultado: un barco de 43 metros de longitud, este submarino, el H1 Seawolf, documentado con 2 milímetros de precisión en dos tanques, ¿no? Entonces, eso cambió pues la historia de cómo registramos. No que el registro anterior se haya dejado de lado, porque es más laborioso, pero tiene sus ventajas, pero se pueden hacer estos registros de manera muy, muy precisa y rápida. Incluso cuando hay muy mala visibilidad, o sea, si uno estuviera ahí, ahí hay como un buzo de escala para obviamente uno no ve el otro lado del barco, ¿no? De la nave, pero a través de esto pues se pueden hacer cosas. Hemos hecho modelos tridimensionales, se sube a páginas como Sketchbook, donde la gente los puede mover y jugar un poquito con estos modelos. Sirve para hacer planos, sirve para hacer monitoreo y divulgación, ¿no? Entonces, una técnica que aporta mucho a la arqueología en todo sentido. Y así muchos otros barcos, un buque canadiense de la Segunda Guerra Mundial también se registró. Y como les decía, uno de mis temas desde el inicio de mis años de estudiante en la ENA, pues ya era el tema del galeón del Manila, ¿no? Entonces, habíamos ya hecho estas incursiones en la Baja California para el galeón que se encuentra ahí eh, y había hecho alguna incursión en Acapulco. Entonces, bueno, San Blas, que es uno de los puertos que fue muy relevante en la época novohispana, pues teníamos que ir a hacer un trabajo ahí, ¿no? Por una parte, pues registramos todos esos bienes arqueológicos en manos de privados con temática náutica, como anclas, cañones. Se hizo un registro de lo que existe en la población de ese tipo de patrimonio. Y en lo que es la contaduría, se hizo una colección, una recolección de material arqueológico, de porcelanas chinas en particular, que arrojó pues resultados muy interesantes, ¿no? San Blas se funda como departamento marítimo a finales del siglo XVIII, pero estábamos encontrando materiales arqueológicos del siglo XVI. Entonces eso ayudó a definir ahí pues
dinámicas que hubo justamente en esa zona previo a la creación del Departamento Marítimo de San Blas por los Borbones, sino que ya era un lugar de cabotaje para el galeón y que se hacía pues algún tipo de comercio ilícito porque todo el cargamento tenía que llegar a Acapulco, pero se estaba bajando en San Blas. Y es lógico que se bajara en San Blas porque era pues el puerto, digamos, uno de los puertos importantes de la Nueva Galicia. eh, y como tal, pues había un mercado pujante para acceder a estos bienes, aunque como les comento, era ilegal porque todo tenía que llegar a Acapulco para pagar sus impuestos, pero lo que arqueológicamente tenemos documentado es que el galeón hacía varias paradas para dejar Y bueno, también ahí en San Blas hicimos algunos trabajos con los huicholes en la Jaramara en busca de ofrendas para tratar de entender la ritualidad huichola y su relación con el mar. Y así muchos otros sitios empezaron a surgir en el Pacífico, como por ejemplo en que por Facebook nos enteramos que un pescador en Baja California estaba preguntando sobre una vasija y si esta vasija tenía un valor para poder vender esta pieza. Y bueno, haciéndole labor de convencimiento, un poco torciéndole también la manita, logramos recuperar esta vasija que es de origen chino. Entonces, es muy interesante encontrar una vasija de origen chino. Aquí aparece el símbolo de montaña, Shan, la manufactura, todo nos indica que es China y pues qué está haciendo en esas aguas. Entonces hay muchos misterios todavía ahí por seguir investigando. El caso es que la vasija acabó en el Museo Regional de Ensenada para el disfrute de la población. Y a raíz de eso, pues se han hecho documentales. Este es el último documental de la subdirección, justamente, que es Los Pecios de la Baja California. Otros trabajos, con los Eris en Sonora, pues estaban saqueando un barco, accedieron a llevarnos y pudimos documentar. Todo esto nos habla de muchas dinámicas comerciales, industriales, que se fueron dando en este mar Pacífico a lo largo de los años, ¿no? Desde canoas norteamericanas que por las corrientes llegan a la costa de Baja California, son de madera roja, pues hasta barcos del siglo XX de la Revolución Mexicana, ¿no? Y en su conjunto, pues nos pintan una imagen muy, muy interesante. Pero regresándonos a Guerrero, ya que visitamos un poquito todo digamos, ir develando arqueológicamente el Océano Pacífico, pues en 2004 o 2005 yo estaba de estudiante en la ENA, como les comentaba, entre mis maestros la doctora Fournier, y pues yo le comentaba que quería hacer algo sobre el Galeón de Manila. Y curiosamente otro de mis grandes maestros, el doctor Manzanilla, me comentó que hace muchos años él había hecho trabajo de salvamento en la zona de Ixtapas y Guatanejo durante estos proyectos para pues generar carreteras como la del Sol, por ejemplo, Acapulco, donde él trabajó, o para habilitar estos lugares para el turismo, ¿no? Entonces me comentó que él caminando al sur de Zihuatanejo había encontrado una población donde aparecían tiestos de porcelana china. Y pues inmediatamente le tomé la palabra, doctor Manzanilla, de eso va a ser mi tesis, ¿cómo llego ahí, no? Y así empezó todo un periplo, de poder ir realmente haciendo una arqueología del Galeón de Manila, que es como un concepto pues temático, ¿no? Es como una temática donde se pretende pues justamente estudiar el fenómeno del galeón desde la perspectiva náutica, que serían los barcos, desde la perspectiva marítima, que serían las rutas de navegación, pero desde otras perspectivas también, ¿no? Los materiales que se comerciaban, ¿no? Los restos que dejan estos materiales, que hay por todo México hay evidencia de esto. Y pues así fue que llegué a Río Chiquito. Esta es una imagen ahí de esta zona de Río Chiquito y entre todos estos corrales, unas casas, algunas como de vejereque, con unos tipos de cocina muy interesante, redondos, hechos de barro.
Entre los corrales pues aparecían los tiestos de esta porcelana Ming, ¿no? Y entonces ahí aproveché pues a llevar a mis compañeros, por ahí estuvo Stephen Castillo, me acompañó en alguna ocasión, por ahí estuvo este, este italiano, Enrico, en fin, y íbamos y hacíamos estos recorridos de superficie colectando materiales en esta zona de la zona de Petatlán, de Río Chiquito. Y todo esto previo a que empezaron los temas de seguridad nacional, la guerra esta del narco y todas estas cosas donde esta zona pues se ha puesto verdaderamente salvaje hasta el día de hoy, ¿no? Afortunadamente todavía ahí se podía caminar y la gente tenía cierta reserva, pero no es como hoy en día que verdaderamente está complicada la cosa, ¿no? Nuestro colega Lobato no lo ha mencionado ya en algunas ocasiones. Em, y se recolectaron entonces alrededor de 60 muestras de porcelana china. Analizándolas, como les comentaba, estilísticamente, pues empezamos a ver que había pues caballos, fénixes, diferentes elementos vegetales, ¿no? Todo muy en la tradición china, pero todo eso nos va también situando en la temporalidad de estas piezas. Muchas de ellas presentaban características de un tipo de porcelana de exportación que hacían los chinos en esa época, que es la denominada porcelana crack, eh, que bueno, pues tiene sus características y tiene su evolución, se puede datar hasta cierto, algunos incluso estos tiestos se parecían a los de El Galeón en Baja California, ¿no? Con lo cual, pues ya teníamos ahí algunas de las muestras datadas, ¿no? Em, Muchas de estas, no son todas de la misma época, no es un solo evento de posicional, es varios momentos que se pueden ver a través de esta porcelana, lo cual nos habla justamente de pues, que era un lugar de paso de este tipo de materiales. Un lugar de paso que en las primeras hipótesis de mi tesis era pues justamente que o era por esta gran planicie que hay en la costa de Guerrero. Ustedes sabrán que pues está la playa, digamos, está el mar, y luego está toda esta llanura, toda esta planicie que recorre la costa, y ya luego vienen las montañas, ¿no? Vienen las lomas, luego las montañas. Bueno, pues esta planicie podía haber sido parte de este tránsito, ¿no? Desde el puerto de Acapulco yendo hacia el norte. Pero empezaron a surgir cosas más interesantes, ¿no? Esta zona también es un lugar natural, digamos, de anclaje, ¿no? Pues está los morros estos en Petatlán, hay agua, hay todo lo que necesita un barco para poder hacer una parada, ¿no? Eh, entonces, bueno, nos fuimos inclinando por otras ideas. Junto a esta porcelana aparecía un tipo de pseudomayólica muy interesante, que es el Romitas grafito, el Romita Plain, que son dos tipos, pues que se encuentran mucho aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, los listers, este, lo reportan abundantemente y hicieron las primeras propuestas justamente de su origen y de su temporalidad. Em, pero no era contundente justamente el Romita dónde se hacía, ni justamente a qué periodo. Durante ese momento, justamente la doctora Fournier estaba trabajando con arqueólogos de Estados Unidos, eh, con el doctor Blackman y estaban pues, viendo cuestiones para la mayólica de poder hacer activación neutrónica, ¿no? Análisis composicional. Y justamente entonces de estos materiales recolectados ahí en Río Chiquito, se agregaron a otros materiales que recogimos con Bishop, con Blackman, con Fournier en la cuenca de Pátzcuaro. Y pues ya una vez haciendo los estudios, empataron a que son de la cuenca de Pátzcuaro, ¿no? Que la doctora Helen Pollard también aportó varios de estos materiales. En fin, fue un análisis de 90 ejemplares que se analizaron y que concluimos que justamente esta pseudomayólica, sus pastas, su origen es ahí en la cuenca de Pátzcuaro. Entonces empató muy bien, porque justamente encontrar la porcelana que estaba llegando a ese lugar y estos materiales de la zona de Pátzcuaro, pues justamente entre los dos puntos está el río Balsas, ¿no? Entonces era una ruta que existía desde época prehispánica
Sabemos que los agustinos llegaron por esa ruta a esta zona de Petatlán, luego los jesuitas, todos era de Michoacán. Entonces, pues se logró concluir satisfactoriamente, en mi opinión, que lo que se estábamos observando arqueológicamente, pues era justamente un lugar de paso, de intercambio entre la costa, materiales que estaban bajando del galeón, y transportados un poquito al norte hacia Zacatula, o propiamente al río Balsas, y de ahí subir a la zona de Michoacán, que era pues una zona muy afluente también desde el siglo XVI, en la Nueva España, ¿no? Otros tipos de cerámica también fueron documentados, mucha cerámica vidriada, pero es imposible datarla prácticamente, y losas de siglo XX, en fin, todo eso. Pero básicamente las dos losas que nos permitieron hacer estas inferencias fueron los romita y la porcelana china. Entonces, bueno, yo en mi tesis, pues me fui ahí siendo alumno, ahora sí que hijo de la Fournier, pues ¿no? Por el rollo chiferiano, ¿no? Ya ven que ella fue estudiante de Schiffer y pues siempre una gran promotora, ¿no? Digamos. Y pues entre los resultados se hizo este diagrama de flujo, ¿no? De donde se creó la porcelana, ¿no? Cómo se integra el contexto sistémico, en fin, todo lo que ustedes ya conocen de estas vertientes chiferianas. Y pues ahí lo relacioné un poquito con la sociología de Bourdieu. Entonces, hablando ahí pues, de lo simbólico y de cómo se integraba esto en la sociedad, no, que lo consumía, la sociedad novohispana que lo consumía, ¿no? Déjenme pasar. Acá. Y aquí está un poquito la idea, ¿no? La línea de puntitos rojos, pues es el galeón de Manila. Hacía esta parada ahí en la bahía de Petatlán, al lado está Río Chiquito, y por Zacatula, pues subía hasta Pátzcuaro, ¿no? Curiosamente, unos años después, un historiador de la UNAM hizo una tesis sobre este mismo fenómeno, pero desde una perspectiva histórica, ¿no? Entonces ahí los arqueólogos le ganamos a los historiadores, y fue muy grato porque, pues, de alguna manera corroboró lo que arqueológicamente inferimos, ¿no? Con documentos. Entonces, ahí fue un momento muy padre porque a veces confundimos que la arqueología histórica, pues, es usar los documentos para proponer algo, ¿no? Y la arqueología histórica es mucho más que eso realmente, ¿no? Entonces, eso fue muy grato. Y bueno, pues ya estando ahí en la zona de Petatlán y todo eso, pues era ineludible que pasáramos por Zihuatanejo, ¿no? Después de un día caminando entre todos estos cerros ahí en la costa, que acababa uno molido del calor, los pies hirviendo, ¿no? Las botas hervían, pues una refrescadita en la playa, ¿no? Y ahí empecé a conocer sobre la historia de un pirata inglés que pasó por estas aguas en el siglo XVIII y que había hundido unos barcos, ¿no? Acabó siendo almirante. A mí me gusta llamarlo pirata, porque realmente eran piratas, pero bueno, para los ingleses fue un gran almirante, ¿no? George Anson, que había sido encargado por el rey de Inglaterra, junto con el almirante Vernon, de ir a molestar las operaciones españolas en América. Entonces, Vernon lo mandan a tomar Cartagena y Portobelo, y pues le mandan una flota nutrida con soldados. Y era tal la certeza que estos hombres tenían que el propio Vernon manda a acuñar monedas de victoria, o sea, ya anunciando su victoria, y no lo logró, no lo logró. Hubo una resistencia heroica, fantástica, maravillosa de los colombianos, de los cartagineses, y no logra tomar. Pero Anson se va a cruzar el estrecho de Magallanes para hacer la disrupción del lado del Pacífico, y poco a poco de Chile a Perú va incendiando ciudades, va tomando embarcaciones. Él pierde algunas en el estrecho de Magallanes, en fin, pero también toma otras de buques mercantes que estaban comerciando en las costas del Perú, y se va hacia el norte para tratar de tomar el galeón de Manila. Eh, logra llegar a Acapulco, sitia Acapulco de una manera,
Sitio Acapulco de alguna manera, pero no se atreve a entrar a la bahía de Acapulco. El fuerte de San Diego, que también ahorita hablaremos de él, ya está ahí muy posicionado. Y no llega el galeón aparte, no llega el galeón, entonces se queda ahí un poquito a la deriva y se va al norte y se refugia en Zihuatanejo, ¿no? Él deja una cartografía muy precisa, ya batimétrica, etcétera, de todas estas aguas, ¿no? Em, Decide que es el momento de salir, por ahí hay un poco de resistencia que se organiza para atacarlo, entonces pues él sabe que saben las autoridades dónde está y decide pues cruzar el Pacífico en busca del galeón, no esperarlo sino cruzar. Entonces hunde tres embarcaciones que había capturado, el Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen y el Aranzazú y junta toda su mercancía en un solo barco con todos sus hombres, habían ya muerto muchos, y cruza el Pacífico. Y en Filipinas se encuentra con el galeón de Manila de ese año, Nuestra Señora de Covadonga, y lo toma. O sea, la mala suerte del Covadonga, que si por unos días hubiera zarpado, de diferencia, pues la hubiera librado, pero lo logra capturar, se lleva un gran botín, más de 1,5 millones de pesos de plata, y se vuelve muy famoso ese evento, ¿no? Solo 4 galeones de Manila fueron capturados en los 250 años de historia, tampoco es porcentualmente, pues es muy bajo el daño que hicieron los piratas, pero bueno, este fue uno de los famosos, ¿no? Aquí algunas de las escenas donde está hundiendo y quemando Anson barcos. Entonces, pues para mi tesis de doctorado me centré justamente en buscar estos barcos ahí en Zihuatanejo. Y pues se organizó en 2010, ya parece mentira, hace 16 años, pues una serie de líneas de acción para la tesis, ¿no? Una fue pues entrevistar a gente que había tenido relación con algunos objetos que se habían sacado del agua. Había fotos de un ancla que se había sacado por parte de un buzo muy famoso ahí en la zona que se llamaba Oliverio. El señor traía unas barbas, un tridente, en fin, era como un Neptuno local allí, un personaje de fábula. Pues ya había fallecido, muy amigo, por cierto, del doctor Rubén Manzanilla. Él fue el que me guió en todo este periplo, el que me ha acompañado en todas estas aventuras por el estado de Guerrero y quien realmente tenemos que hacerle varios homenajes es al doctor Manzanilla, ¿no? Em, entonces entrevistó al hijo de Oliverio, contó sus andanzas sobre el ancla, sobre algunos cañones que logramos identificar estaban en el Museo Arqueológico de la Costa, y pues otro tipo de información que nos pudiera ayudar a entender dónde estaban estos barcos hundidos, ¿no? Entre estos materiales es esta ancla que primero estuvo expuesta frente al local de Oliverio y cuando vieron que se estaba deteriorando un poco, la decidieron meter, está en la playa de las Gatas, si un día van ahí, no se lo pierdan, está a 30 centímetros de profundidad, es un ancla del siglo XVIII, de un barco hundido por piratas, literalmente, ¿no? De los cañones, por desgracia, pues se han ido lastimando mucho, están ya prácticamente irreconocibles, y y bueno, pero lo que nos decía todo este material es que estos barcos sí se habían hundido ahí, que no era nada más una historia del pirata, ¿no? De hecho, aquí tenemos al doctor Manzanilla, que aprovechó para llevarnos algunos petrograbados, que es un gran estudioso de esto, uno que se llama El Barco, para ver si encontrábamos alguna posible referencia, ¿no? a estos eventos en la pintura, perdón, en los petrograbados de la zona y hicimos una operación de prospección utilizando un magnetómetro y un pequeño sonar, ¿no? Entonces montamos en una embarcación. Pues esto no se había hecho realmente. Generalmente estos aparatos se usaban desde barcos grandes, camaroneros, o más grandes. Hicimos una pequeña adaptación y aquí pueden ver las líneas de la prospección con las anomalías magnéticas
las cuales pues ya se fueron discriminando hasta que llegamos, digamos, a una serie de puntos de mayor interés, ¿no? Por otra parte, el sonar, aquí pueden ver del lado derecho de la imagen, se puede ver el ancla alargadita, ¿no? Eso es lo que un sonar te puede mostrar. O sea, ahí se ve el ancla alargadita y todas las piedras en las que está esta ancla. Nos habían dicho de un naufragio, de un velero, ¿no? Hace 30, 40 años. Encontramos los restos del velero, ahí pueden ver todo el debris sobre la arena. E incluso aquí la imagen de un Cristo que está sumergido, la gente va, lo bucea, es una como práctica común. En Acapulco hay una Virgen, aquí tienen un Cristo, y aquí pueden ver la sombra y la silueta del Cristo del lado izquierdo, ¿no? De manera horizontal. Bueno, se hizo esta prospección, no nos dio muchos resultados. La parte del sonar, la del magnetómetro fue más interesante. Y también se hicieron algunos estudios, pues, un tanto ingenuos, pero pues finalmente también pioneros de arqueología del paisaje, ¿no? Un poco de tratar de entender lo que Anson había visto y había dejado plasmado en estos grabados fantásticos. El libro que hizo Anson, El Pirata, fue un bestseller. O sea, no les puedo decir ni cuántas ediciones se hicieron en el siglo XVIII de su viaje, donde narra todo. O sea, hasta cuando captura el barco, cómo regresa, etcétera. Y todo profusamente ilustrado con planos y con vistas. Entonces, intentamos en embarcaciones salir a alta mar, fotografiar, utilizar el Google Earth, bajándolo a ras de agua y tratar de entender, ¿no? Cómo ellos percibían el espacio, cómo ellos era posible que se guiaran viendo estas costas, ¿no? En fin, fue un intento interesante también en la tesis, ¿no? Y bueno, pues ya se concluyó la tesis. Siempre queda la esperanza de poder regresar a Zihuatanejo, hacer mayores exploraciones en la bahía. Tenemos más o menos claro los lugares que pueden ser de interés, porque aunque este hombre quemó los barcos para hundirlos, y de ahí un poco el nombre de la playa de la madera, la playa de la ropa, supuestamente es por justamente todos estos objetos que el mar echó a estas playas. Debe haber algo, pero la sedimentación es tal, es un nivel de sedimentación tan alto que tiene la bahía, es como, está rodeada de montes que pues son varios metros bajo el sedimento. Entonces será complicado, pero igual hay que hacerlo. En algún momento se podrá hacer eso. Em, y como les decía, entonces todo esto ligado al galeón de Manila, todo esto ligado a la navegación en el Pacífico, pues era obvio que teníamos que atacar Acapulco y entonces a mí me tocaba ir a dar pláticas a Acapulco. Gracias a Víctor Hugo Jasso, con quien estoy yo muy agradecido porque es gracias a él que se logró hacer todo esto en Acapulco, verdaderamente fue gracias a él. Eh, y que en un momento, pues, después de siempre decirle que había que buscar, Manzanilla me había dicho que él no había encontrado un solo tiesto de porcelana china en Acapulco y él había trabajado mucho Acapulco. Este, pero yo sabía que había que ir ahí algún día. Entonces un día Víctor Hugo me dice, oye, estamos haciendo unas labores en el fuerte, estamos excavando aquí unos pequeños, pues como pequeños huequitos para meter luces y están saliendo cosas muy interesantes. Digo, mañana estoy ahí. Y justo le comenté al doctor Manzanilla si podía acompañarnos, y junto con Salvador Estrada, pues fuimos y hicimos los primeros pozos ahí en el Fuerte San Diego, pues con unos resultados, fantásticos, ¿no? Al punto que generamos un proyecto arqueológico para Acapulco, ¿no? El fuerte, pues ya lo habíamos platicado un poquito, era esta protección que tenía la bahía de Acapulco para defender al galeón, eh, y que fue una estructura importante en el siglo XVII, ya desde 1615 a 17 se hace la primera fortaleza, es destruida en el siglo XVIII, 1776, pero reconstruida con la forma actual que tiene, ¿no? De pentágono, y que si no la conocen, váyanla a visitar porque es verdaderamente una joya arquitectónica en México, ¿no? Esta es la actual vista
Y bueno, pues ahí en ese cuadrito, ahí pueden ver al doctor Manzanilla justamente haciendo las primeras excavaciones en el fuerte y con material, en 2015, y con materiales sumamente interesantes que nos llevaron a proponer este proyecto, que es Arqueología Marítima del Puerto de Acapulco, y donde ya se ha excavado en múltiples partes del fuerte, pequeños pozos. em, Nos han apoyado estudiantes de la ENA, estudiantes de la UAS. Vaya, hemos hecho como mucha labor también de formación, y pues aprovechando ahí para hacer las excavaciones. Pero la cereza del pastel, además de que, bueno, el fuerte en sí es muy interesante, pero la cereza del pastel es que también el propio Víctor Hugo Jasso, visionario el hombre, me dice, oye Roberto, está saliendo porcelana a lo loco del centro de Acapulco. Yo ya agarré los tortons que están saliendo y me los llevé a que tiren la tierra que llevan en el fuerte porque es mucho. Ya paré la obra, vente. Pues fuimos allí a lo más rápido que pudimos y literal, estaban haciendo trabajo de colocación de ductos de agua ahí en el mero, mero centro. em, y logramos recuperar una colección enorme, de más de 6,000 tiestos de porcelana china. Y en ese momento también había obras de Telmex y había obras, el centro era un caos. El caso es que no podíamos ni siquiera cubrir el personal para estar atendiendo cada una de estas calles. Pero bueno, ahí hablando con los albañiles y negociando, nos iban ellos en las tardes entregando pequeñas bolsitas, ¿no? Entonces apuntábamos calle tal, lugar tal, esto, ¿no? Y fuimos haciendo todo ese trabajo junto con los obreros, porque la obra no podía parar, ¿no? Y vaya, Acapulco también es otro lugar que tiene sus aristas, ¿no? Uno de nuestros queridos colegas incluso fue secuestrado ahí, casi privado de su vida, por estar haciendo justo este trabajo de verificar toda esta tierra que se remueve y colectando los materiales arqueológicos. Hoy en día creo que está incluso peor, ¿no? Pero entonces, bueno, aquí pueden ver a grandes rasgos los lugares donde se ha intervenido. Tenemos muchos más objetivos, en el centro y también, por supuesto, en el fuerte. También aprovechamos con el doctor José Ortega aquí de laboratorios para hacer algunos trabajos de geofísica. Uno muy interesante es que encontramos una puerta cerrada. Entonces, dentro de uno de las crujías del fuerte en el interior, pues sospechábamos que tenía que haber un espacio ahí, ¿no? Y entonces, a través de utilizar el radar de penetración, logramos encontrar justamente ese espacio y esa puerta tapiada, ¿no? Entonces, en algún momento también la tenemos que abrir. Y claro, estuvimos buscando diferentes lugares al exterior, localizando el fuerte antiguo, el de 1616, ¿no? Para tratar de ver esos cimientos justamente donde se encontraron. Y sí, logramos encontrar algunos cimientos, ¿no? Aquí la excavación justamente donde estaba la anomalía. Y bueno, pues se documentó y ya luego posteriormente se hizo su conservación para volverlo a cubrir, ¿no? Ya con la información colectada. Por supuesto que también tratamos de hacer, obviamente siendo arqueólogos subacuáticos, pues en la bahía buscar pues pecios, restos culturales, y hay dos o tres barcos del siglo XX, el Río de la Plata y el Corsario. Bueno, pues que se registró el Río de la Plata también, otro, donde se registraron pues algunos materiales, se hicieron los planos que aunque no están, digamos, protegidos todavía por la legislación, pero tener ya ese registro vale la pena, ¿no? Aquí un poco para que buceen en el Corsario. Y bueno, para hablar un poquito de los materiales que se localizaron durante las excavaciones del fuerte, pues aparecieron una gran variedad de materiales, ¿no? Desde cerámica prehispánica, del tipo famoso tambuco inciso, Acapulco rojo, ¿no? Obviamente, pues losas vidriadas, ¿no?
algunas de tradición indígena, eso es muy interesante, pero ya con la tecnología del vidriado. Este, pues allí a grandes rasgos, ¿no? La mayor parte pues era esta como losas de color como rojizo, ¿no? Que es como hacían la cerámica en época prehispánica, pero que se continúa esa tradición ya con formas coloniales, y bueno, de eso que al ser utilitario, pues es de lo que más había, ¿no? Vidriada, prehispánicas, pocas realmente, pero sí pudimos constatar que donde está el fuerte de San Diego, pues ahí hubo población indígena previo a la llegada de los hispanos, ¿no? Y claro, un gran número de mayólicas, ¿no? Entonces, muy variadas, de muchas temporalidades, de varias formas, por supuesto, y de muchas regiones de México, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Puebla Polícromo, ¿no? Que es una talavera, la talavera poblana, pues, muy agradable, muy bonita, y tenemos de Jalisco, aquí, Tonalá, Buñido, ¿no? Entonces, de una gran cantidad de lugares, estas mayólicas y de todas las épocas, ¿no? También las botijas, que esas nunca pueden faltar en un contexto español. Esta es la cerámica que les decía, rojiza, de tradición prehispánica, pero ya con estas formas, adaptadas. Y estos stonewares o greses, que son cerámicas asiáticas muy resistentes, estancas, era en los recipientes que se llevaban las vituallas, ¿no? Los productos, para consumir en el viaje. No eran propiamente como para venderse, sino para llevar el agua, el arroz, en fin, todo lo que un viaje de 6 meses conlleva. Y cerámicas del siglo XIX de exportación, británicas, ¿no? Que hubo un auge en todo el Pacífico de este tipo de cerámicas, ¿no? De transfer printed, que le llaman. ¿Sabes? Y claro, la porcelana china, ¿no? Que les decía en grandes cantidades, era una cosa salvaje, ¿no? Muchas de ellas lográbamos completar platos y esos platos se repetían, con lo cual pudimos entender que lo que estábamos encontrando allí era todo ese producto de los bienes que ya llegaban rotos de alguna manera del viaje. Imagínense, pues ya haber llegado hasta América después de haber viajado en China, llegado a Filipinas, todo el viaje, y que pues entonces descartaban ahí mismo, ¿no? En donde se hacía la feria. O sea, llegaba el barco, bajaban todas las cajas, los fardos, ahí mismo se organizaba la feria de Acapulco, abrían las cajas, el gobierno checaba, cobraba sus impuestos y claro, lo que venía ya roto, pues eso es lo que se descartaba. Y entonces es muy curioso porque del mismo diseño tenemos múltiples, 7, 8 del mismo diseño, ¿no? Diseños muy, muy específicos, claro, ¿no? Hay unos que son genéricos, otros muy específicos. Con lo cual entendimos que justo ahí donde está la iglesia, la catedral de Acapulco, vaya, donde estuvimos excavando, ahí era donde se llevaba a cabo la feria de Acapulco, ¿no? Lo cual es sumamente interesante. Y bueno, pues diferentes tipos, algunos muy finos, otros muy corrientes, ¿no? Y ya cuando uno se pone a analizar la colección es muy interesante, pues que encuentras pues algunos motivos de la cultura china, por ejemplo, este es uno de los inmortales, de repente encontramos porcelanas chinas, pero que tienen diseños europeos, ¿no? Que para el siglo XVI es como muy, muy escaso ese tipo de materiales, ¿no? Entonces, en por ejemplo, encontramos que hay una carita que le están saliendo unas ramitas, ¿no? Eso es como muy, muy renacentista. Este, o algunos ejemplares como que es fantástico. Este es un ejemplar de una taza que se mandó a hacer copiando esta moneda de aclamación del Fernando VII, sí, Fernando VII, que era una práctica común. Se mandaba la moneda y te regresaban el diseño copiado, ¿no? A veces hasta con el nombre del que diseñó la moneda, o sea, muy curioso. Pues esta es una copia medio chafa, pero estamos seguros que es justamente, están copiando y era algo que se estilaba, ¿no? Había un nuevo rey, pues se festejaba y se mandaba a hacer una loza especial, se mandaban a hacer monedas especiales, había fiestas por todos lados. Entonces, lo que es curioso es que Fernando VII duró muy poco en el trono.
Entonces, cuando se acuña en 1808 esto, se manda a hacer al otro lado del mundo esta pieza, pero para cuando esta pieza ya regresa hecha, él ya no era el rey. Entonces, se ve que la tiraron. Entonces, bueno, cada uno de estos pedacitos de porcelana nos cuenta algo fantástico, ¿no? Este es mi favorito que encontramos este tiesto. Imagínense aquí en Acapulco este tiesto, y ahí vienen unas letritas en chino. Y esta es una escena muy típica en todo tipo de soportes allá en China, en biombos, en pintura, en fin, en cerámica, en todo. Y narra el Lantín. El Lantín es un poema, el prefacio a una serie de poemas que se escribe en el siglo cuatro en China. Y es una serie de literatos que se reúnen a hacer un juego de tomar. Entonces ponen unas tacitas flotando por el río y si la tacita llega cerca de ti, te tienes que tomar el contenido. Y se ponían ahí medio borrachines y escribían sus poemas. Pero son de una profundidad estos poemas que no se lo pueden creer ustedes. Entonces, bueno, este Tiesto narra justamente esa historia del Lantín, el prefacio al pabellón de las orquídeas. Y si ustedes lo leen, es verdaderamente algo increíble, ¿no? Habla con mucha nostalgia de los tiempos pasados, pero esto es escrito en el siglo III, ¿no? Entonces, se escribe en el siglo III, una obra maestra de la caligrafía china. Se pinta en porcelana en el siglo XVI, ¿no? Llega a Acapulco, etcétera, y en el siglo XXI lo descubrimos. O sea, una cosa increíble, verdaderamente padre. Y bueno, un fuerte, pues no se puede más que uno también topar con pues, objetos de uso militar, ¿no? Pedazos de pedernal pues, crear la chispa, ¿no? Para prender la pólvora, pues las balas de plomo, pues algún tipo de aguja para tejer, para coser, telas burdas, hay una como talquera, eh, por supuesto restos arqueológicos, ¿no? Algunos con huellas de corte, sobre todo mamíferos, pero algo de concha, de pescado se encontró, con alteraciones térmicas, ¿no? Entonces ahí más o menos pudimos como también entender cómo con la cerámica y con estos materiales, pues la dieta un poco de la gente del fuerte, ¿no? este, mucho cerdo, algo de vaca, algunos huesos humanos de dedos, que me imagino que era, pues, alguien se le gangrenaba el dedo y pues lo tiraban ahí al basurero. Vidrio también, de diferentes, facturas, colores, algunos objetos ya extraños, como este perrito hecho de hueso, o botones, por supuesto, cantidad. Algo de monedas también aparecieron en las excavaciones del fuerte. Este, una de 8 reales ahí del gobierno provisional de Zacatecas, una de la época de Carlos IV. Algo hermosísimo fue que nos encontrábamos con esta moneda del ejército de Morelos. Morelos sitia el fuerte de San Diego durante 2 años. Este, y pues al final de 2 años logra tomar el fuerte, luego vuelve a pasar a las manos realistas, pero encontramos una de sus monedas, ¿no? Con las que le pagaba su ejército, una moneda de cobre, las famosas monedas Sud, ¿no? Del ejército del sur, de 1812, ¿no? Em, pues Acapulco, aunque no es tan conocido, pero tuvo pues, sus eventos históricos, ¿no? También durante la época de la invasión francesa fue bombardeado el fuerte, este, en fin, varios eventos en la Revolución, la Guerra de Reforma, pues villas, tlacos, balas de muchas épocas, calibres. Y también nos dimos a la tarea de tratar de localizar patrimonio en manos privadas en Acapulco. Entonces por ahí encontramos algunos cañones en hoteles, em, gente que tenía botellas antiguas rescatadas de la bahía, y pues todo eso se hizo un levantamiento, ¿no? Y fruto de todo eso, pues, se han hecho algunas publicaciones, algunas están pendientes de salir, como la de Acapulco precisamente, pero varias ya están fueras. Y de ellas hay una que a mí me gusta mucho, que es el cómic que hicimos sobre las aventuras del Caleto, que es un niño de Caleta ahí en Acapulco, que se encuentra con un arqueólogo y el arqueólogo le empieza a contar toda la historia de Acapulco, ¿no? Y el niño se maravilla y se empieza a meter a la historia, pelea con los piratas,
En fin, es muy agradable, se puede bajar en nuestra página web www.sasina.com. En la zona de descargables pueden bajar todos estos materiales. Y bueno, pues hace ya un par de años se nos solicitó que pudiéramos apoyar a la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones en la pues, renovación del el Museo del Fuerte de San Diego. Y gracias ahí a Manuel Garibay y por supuesto al director del museo, este, pudimos apoyar y tener vitrinas ya, cédulas con el tema de la arqueología subacuática del Pacífico, con la arqueología propiamente del fuerte, o sea, los elementos que excavamos años atrás en el fuerte, hoy los puede ver la gente en vitrina. Y eso fue muy bonito porque el fuerte, este Museo del Fuerte, Silvio Prieto, el director, lo sabe bien, pues tenía una colección muy bonita, pero una colección pues como de arte, o sea, no había mucho de arqueología. Y gracias a esta reestructuración pudimos generar todas estas vitrinas donde están estos objetos que se excavaron ahí mismo, y que narran parte de la historia del lugar, ¿no? Eso fue como algo que nos gustó muchísimo, ¿no? Lo mismo en Zihuatanejo, ¿no? Nos pidieron hace no mucho poder ayudar en la reestructura y se encontró pues justamente un modelo del primer galeón que hizo la vuelta del galeón de Manila, que pasó por esas mismas aguas, un modelo muy bien hecho, varios objetos, se generaron las cédulas de arqueología subacuática, de la historia del pirata. Todas estas porcelanas de mi tesis se lograron llevar ahí para que estén en su en su zona, pues, ¿no? Y no en una caja, en una bodega. Entonces, bueno, también esa reestructura en Zihuatanejo ha sido muy grata, ¿no? Y bueno, se han hecho muchas exposiciones a nivel nacional, internacional. Está, por ejemplo, en Indonesia, ¿no? Donde están justo los marinos mexicanos que estaban ahí en el Cuauhtémoc, pudieron verla. Y exposiciones internacionales. Está en Singapur, que da pie justamente a esta, que todavía pueden ir a ver. Estará hasta el 31 de este mes, que se llama Somos Pacífico en el Colegio de San Ildefonso y que trata justamente sobre el Galeón de Manila y la importancia que tuvo en la conformación de nuestra cultura. Así como spoiler, les comento que cuando uno ve un traje tradicional de Oaxaca y ve esas flores preciosas, pues todo eso viene de Asia, todo eso viene de los mantones de Manila, de las telas que nos llegaban vía el galeón de Manila, el propio traje de la China poblana. Si nos vamos a la comida, bueno, pues todos estos elementos que nos llegaron, como el mango, por ejemplo, no sé, en el idioma, mil cosas que sentimos que son muy nuestras, las peleas de gallo, la pirotecnia, todo eso es producto del Galeón de Manila. Entonces, en esta exposición podrán acercarse un poco a ver justamente todo eso. Hay materiales arqueológicos de Acapulco en esta exposición. Que es raro que a veces estas exposiciones tengan este material arqueológico, pero bueno, hemos logrado introducir el material arqueológico a nivel museos, exposiciones, y en fin, creo que se van a llevar un muy buen sabor de boca. Desafortunadamente solo estará hasta el 31. Disculpen a los organizadores por este anuncio que acabo de hacer, pero bueno, creo que vale mucho la pena que se acerquen a eso. Y pues en términos de reflexiones, un poco lo que se ha hecho en Acapulco, pues está articulado con lo que se ha hecho en otras partes del Pacífico. Hay mucho todavía por hacer en términos de arqueología marítima, náutica, subacuática en el estado. Tenemos por ahí un par de naufragios en la parte más sur que hay que ir a documentar. Hay que continuar el trabajo en Acapulco, es muy importante seguir la parte de Zihuatanejo, tenemos estos barcos que hay que encontrar, toda esta zona de Petatlán hay que seguir investigando, lo que es un poco peligroso, pero seguir investigando y tratar de ligarlo más hacia el río Balsas, acercarse a Lázaro Cárdenas, a Catula, que es, bueno, ahí es la frontera del estado,
pero también en esa zona hay materiales muy tempranos. En fin, es un poco un recorrido ahí, un anecdótico quizás de lo que se ha hecho a lo largo de los años y de lo que se piensa hacer, ¿no? Que todavía se piensa hacer mucho en Guerrero y en eso estamos. Y pues no sé si quieran que pasemos a algunas preguntas, no sé si ya me pasé de tiempo o cómo estamos. ¿Qué tal? No, estamos en tiempo muy bien. Fue una presentación bastante interesante. Son muchos temas y pues sí, es Sí, como ajá, sí. una profundidad como muy, bueno, nos da un panorama muy amplio de, pues, del pasado histórico de esta región, ¿no? Justamente estudiar este tipo de piezas o elementos que encontramos y corroborarlo, por ejemplo, con textos históricos es bastante interesante y hasta emocionante, ¿no? Entonces también uno empieza a ver diferencias o empieza a encontrar similitudes o cosas que no están registradas y justo estos Ujú. elementos pues incluso nos generan emoción, ¿no? Como de, que estoy siguiendo el caminito. Sí, Eh, sí, es totalmente. bastante interesante y como empezó diciendo en un principio, ¿no? No solo es Guerrero, ¿no? Tenemos que comprender justamente la dinámica de todo este proceso que incluye otros territorios, que pues Es- incluye dinámicas más amplias, pero pues que finalmente vamos a aterrizarlas pues como en este seminario, pues en el estado de Guerrero, ¿no? Bastante interesante y pues muchas gracias. No sé si dentro de los participantes aquí de Zoom alguien quiere hacer algún comentario o tenga alguna pregunta. Alguien pregunta, Emiliano Mendoza dice, si hay alguna investigación de cómo influyó México en Asia a partir de esta relación del Galeón de Manila. Sí, sí, allá ellos estudian esa parte. Fue muy fuerte la influencia, ¿no? Para empezar, bueno, pues la cantidad de palabras de español y de náhuatl que hay en el filipino, por ejemplo, en el tagalo, que es el idioma más común en la parte de la zona de Manila. Pues hay muchas palabras de origen náhuatl incluso que están adaptadas. Y no te cuento ya de la cocina, ¿no? El jitomate, el chocolate. El chocolate era algo muy nuestro. Todo nuestro mundo hispano, todos nuestros pueblos hermanos latinoamericanos y Filipinas entra dentro de ellos, éramos una cultura del chocolate que pues obviamente viene acá de Mesoamérica para el mundo, digamos, pero era eso. Entonces muchas de las formas de las porcelanas, por ejemplo, pues están hechas para el chocolate. O sea, era una cultura y eso pues en Filipinas también, por supuesto que existe y obviamente, pues los animales que llegaron allá, ¿no? Pues eran de acá, ¿no? Muchos de los animales de acá, digamos, no sé, los guajolotes, esto eso también acabó yendo para allá. Y, y la influencia, pues entonces, como te digo, sí fue muy grande allá también, ¿no? Nos retroalimentamos, ¿no? Es lo que tiene un poco los intercambios y más estos intercambios de larga duración, pues dejan huella, ¿no? En ambos lados y más allá, ¿no? Y eso es lo que pueden ver en la exposición esta que les comento. Hay un baúl, de hecho, que está hecho en Filipinas, en la exposición, es del siglo XVII y está hecho con materiales filipinos, por supuesto, está hecho por manos chinas, o sea, eran artesanos chinos filipinos, pero adentro está la fundación de la Ciudad de México. Hazte cuenta que estás viendo como un códice. Está hecho con marfil, una cosa que dices, ¿cómo pudo este objeto? Se vuelven como transculturales los objetos, empiezan a tomar cosas de todos lados. Y en ese revoltijo es que se forman cosas nuevas de la cultura, ¿no? Y muchas cosas nuestras que hoy las vemos como inamovibles, tradicionales, justamente vinieron de ese intercambio. Sí, bueno, Rosa Reina levantó la mano, entonces puede abrir el micrófono, no hay ningún problema. Gracias, Eliseo. Bueno, quiero felicitar a Roberto Junco, que no tenía yo el gusto de conocerlo, aunque sí, Rubén Manzanilla me había comentado de tus trabajos allá con él allí en el Fuerte de Mm, San Diego. ujú. Este,
quisiera preguntarte, hasta donde tú conoces, ¿cuántos galeones? Porque yo tenía, siempre hablamos en singular, galeón de Manila, Ujú, ujú. pero ¿cuántos galeones de Manila existían o existieron en el tiempo en que estuvieron viajando de Asia a América y viceversa? Ujú. Bueno, pues te agradezco mucho. Más de 170. Nadie tiene un número, o sea, no se sabe, no se ha podido cuantificar exactamente, pero son más de 170 barcos que hicieron el trayecto, ¿no? Que les llamamos a todos Galeón de Manila, pero no, o sea, era el Galeón de Manila que se llamaba San Pedro, el Galeón de Manila que se llamaba Nuestra Señora de Guía, fueron más de 170. Imagínate, y de esos, una Ujú. docena naufragaron. Otra docena no se sabe qué pasó con ellos, cuatro tomados por piratas. En sí fue muy fructífero la ruta, tuvo Ajá. pocas bajas y fue muy constante. Hubo años en que no logró hacer el trayecto y debe Ujú. haber sido terrible para la población aquí porque todos estarían esperando la canela, estarían esperando la pimienta. O sea, hoy la canela para nosotros es como muy típico de tu cafecito con canela, pero todo eso venía de allá y se Claro. acababa, entonces entonces la emoción, ¿no? De que la tienda se llenaba de productos, o sea, era una cosa como un tiempo cíclico y que funcionaba muy bien, te digo, algún año no llegaba el galeón, pero ya luego volvía a regularizarse la ruta, ¿no? Y continuaban todos estos intercambios. Bueno, ok. Ahora hablaste de Andrés de Urdaneta, Ujú, ujú, que fue precisamente el que encontró el tornaviaje, que se llama. ujú, ujú, Quisiera que nos comentaras algo sobre la ruta de ida hacia Asia, ujú, ujú, cuántos kilómetros y por qué lado, porque tengo entendido que uno iba por el norte y otro regresaba por el sur, etcétera. ujú, ¿Qué ujú, corrientes eran las que seguían? ¿Cuánto tiempo se hacía de ida y cuánto de venida? ujú, Digamos, ujú, Acapulco, que era el lugar donde tenían que llegar precisamente pues para llevar una contabilidad y pagar impuestos, porque ya vimos que qué vergüenza, pero siempre hemos evadido impuestos a como dé lugar, ¿no? Aunque nos lleve sí, la tristeza y nos hundamos en el mar. Entonces, eso te quería preguntar sobre sí, el trayecto de estas rutas, cuántos kilómetros, bueno, son millas náuticas, me imagino, ¿no? Que miden millas náuticas sí. Ujú. y más o menos con cuánta periodicidad se hacían estos viajes. Sí, mira, pues es muy interesante porque la Nueva España no era una colonia de España y esto. La Nueva España era un reino del rey. Tenía múltiples Ujú, reinos, tenía el reino de Sicilia, el reino de Nápoles, ¿no? Y el rey dijo que para la Nueva España era el beneficio del comercio con Asia. Entonces los de Perú no lo podían hacer, los de España en Sevilla no lo podían hacer, solo lo podía hacer la Nueva España. Entonces le daba ujú, ese beneficio a ese reino. Entonces por eso era que estaba prohibido que el galeón se desviara pues de México a China o de Manila a Perú. Y claro, estas restricciones generaban pues que hubiera movimientos, como dices tú, ¿no? Los peruanos mandaban barquitos con plata y compraban, y aunque estaba prohibido en teoría, ¿no? Pero bueno, así era como funcionaba. El viaje de ida era relativamente sencillo. La parte norte del Pacífico funciona por una gran corriente circular, imagínatela como que va con las manecillas del reloj. Entonces, cuando esa corriente llega al continente americano, pues va bajando por Baja California y más o menos ya por Acapulco, por Oaxaca, da la vuelta y se va por el Ecuador y luego vuelve a subir y por Japón y luego hasta América y es una cuestión, en el sur del Pacífico es al revés, ¿no? Es la corriente baja, no, sube, la corriente sube, perdón, es al revés, la corriente sube por el ujú. continente americano, la famosa corriente Humboldt, va por el Ecuador, baja y vuelve a... Entonces, pues ellos muy rápido descubrieron justamente todo circulación, este sistema circulatorio de las aguas y de los vientos.
Urdaneta lo que hace diferente y que le funciona es que se va más al norte. Saliendo de las Filipinas, en vez de ir hacia el noreste, se va casi que prácticamente al norte, ¿no? Ujú. Y sube mucho, sube como hasta el paralelo 42, más o menos, a la altura, digamos, de San Francisco, y ahí cruza hasta que se topa con América, y cuando topan con América solo hay que bajar costeando, ¿no? Ya medio Ujú. llegando, pues cambiaban, veían aves, veían ciertas señales que les decían pues que ya estaban cerca, pero el viaje tardaba casi 6 meses, algunos hasta más. Entonces imagínate en un barco de 40, 50 metros de largo, con 250, 300 personas a bordo. Eran viajes sumamente complicados, ¿no? Sumamente complicados. El viaje de ida era sencillo, 1 mes y medio, 2 meses máximo. Podías parar en las Islas Marianas para refrescar agua, frutas, etcétera. Pero el viaje duro era el del regreso, ¿no? Que tardabas, digo, hasta 6 meses en alta mar, en mares fríos, tormentosos. Eh, Eran grandes navegantes, eran grandes navegantes. Los barcos eran una tecnología maravillosa, y fue bastante exitoso el recorrido, ¿no? O sea, porque no, la mayoría lograron su cometido. Ay, oye, pues gracias. Yo tenía ligera idea de cómo funcionaba esto de los viajes del Galeón de Manila, pero sería muy padre ver, por ejemplo, en el norte, Ujú, cuál era la costa de la cual ya salían, digamos, o cómo iban ujú. costeando, qué parte más al norte, y también al sur, por dónde regresaban, porque tú decías, bajaban tanto hasta como al Ecuador, o más al sur. No, 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 bajaban hasta Acapulco. O sea, llegaban, digamos, San Francisco, California, y iban Ah, bajando por la Baja California, luego cruzaban por ahí Bahía de Banderas, ¿no? Iban costeando hasta llegar a Acapulco. Y de ah, Acapulco zarpaban prácticamente hacia el oeste, ¿no? A lo mejor bajaban un poquito, pero era prácticamente ir hacia el oeste, ujú, y eso los llevaba directo a las Filipinas de manera rápida, ¿no? Pero si vas a la ah. exposición de Somos Pacífico, ahí están todos los mapas y te vas a enterar muy, muy, Ay, muy sí, pero nos precisamente. avisas demasiado tarde, hay que Ay, darle sí. más publicidad, hombre. Es que ya ves que estamos en austeridad y San Ay, no, Ildefonso ya no anuncia las estamos en, exposiciones. en eterna miseria ya. Bueno, no Pero sé ya, bueno, pero sí. ahora, te quería preguntar, hace mucho tiempo que no voy Ujú. al museo del Fuerte San Diego, Ah, sí. pero yo me acuerdo que ahí cerquita, prácticamente dentro de los terrenos del Fuerte de San Diego, Ujú. estaba un museo con una gran, exposición de reproducciones de barcos, de muchos tipos de barcos. ¿Todavía existe? El Museo Marítimo de Acapulco, creo que ya Eh, cerró, el pobre hombre ah, pues no encontró financiamiento, porque era un museíto privado de ujú, un especialista que sabía hacer los barcos, creo que ya no está, pero ojalá y que encuentre los apoyos para seguir, porque hacía una labor muy importante. O sea, en México vivimos muy de espaldas al mar, pero nuestra historia está muy influida por el mar. O sea, claro. tenemos que voltear un poco a ver que hay una parte de nuestra historia que está muy ligada al mar y que es muy bonita, ¿no? Que es muy interesante. Oye, qué pena, ¿eh? Porque realmente era un museo precioso, Sí, precioso. no, todos los niños de Acapulco los llevaban ahí a ver eso y aprendían pues justamente a ver, ¿no? Que había todas esas embarcaciones, tecnologías que, Sí, que, ¿no? que Acapulco es más que como el Tarzán y Ujú, Tintán y todo esto que le dan ese carisma siempre del cine y no sé qué. Pero no, hay una historia muy interesante, más antigua, ¿no? Y esa, ujú, esa la gente no la conoce, por desgracia. claro. Pues qué pena, porque otra posibilidad hubiera sido que incorporaran, digamos, todo el material de ese museo al propio Fuerte de San Diego. Sí, Pero ay, no francamente, ya sé. dejarle algo a Lina a su cuidado, Sí, no este, sé. Ahora, es de cuidado. sí, de los modelos que están dentro del museo están hechos por este señor, pero ya Mm, no sé las negociaciones, eso ya se mueve a otros niveles de si se pudo haber absorbido o no. Eso ya es como de los jefes, pues, ¿no? Eh, desgraciadamente es de los jefes. sí. Bueno, oye, ¿qué te iba a decir?
Pues ahorita que estás en el Pacífico, ya no, posiblemente ya no te toque a ti, como no me va a tocar a mí ya hacer muchas cosas en Guerrero, Ujú, pero ujú. estaría padre que te siguieras hacia el sur. Tenemos ahí el objetivo de ir ahí a esta punta en la frontera entre Oaxaca y no es Maldonado, es punta, sí, Maldonado. Ujú. Bueno, Ahí tenemos que ir pronto, pronto, si Dios nos da vida, bueno, estaremos por ahí. y como eres internacional, pues bájate hasta Colombia y Ecuador Ahí y Perú estamos y trabajando con los Perú. colombianos, un galeón que se llama el San José. Estamos Ajá. ahí, apoyando a Colombia. No, Ecuador hay cosas maravillosas, pero está No, pues intocado. sí, Sí. ahí con la isla de La Plata y bueno, en fin. Ajá, exacto. Oye, pues Sí. muchas gracias por tu plática, además muy Gracias, amena, muy bien ilustrada, así que muchas gracias. gracias, ¿eh? Te agradezco mucho, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Aquí en el chat también tenemos dos preguntas. Dice Eduviges Camilo, dice, ¿qué exportaban las poblaciones de Guerrero hacia Asia? ¿Oro o minerales? Y que- Generalmente lo que más viajaba en el galeón eran los metales preciosos, era lo que más le interesaba al mercado asiático, era la plata, ¿no? Pero sí había algo de cueros, había algo, no sé si en Guerrero, pero de Oaxaca, por ejemplo, grana, cochinilla, sí lograba viajar y de hecho había una relación muy estrecha Acapulco, Oaxaca, hay muchos exvotos de Galeón, de Manila. Entonces supongo que algo de oro del estado de Guerrero llegaba allá y allá había orfebres muy, muy buenos, muy finos. Ha habido algunos naufragios donde han aparecido parte de esta joyería, pero que eran metales que viajaban primero para allá, la plata, el oro, y allá los transformaban en unas obras, espectaculares. Entonces yo supongo que eso, algo como curiosidad, me imagino que algo de Olinalá debe haber, viajado allá, porque era como la réplica mexicana a los productos que estaban llegando de China, ¿no? Tanto porque el olor, por la decoración, la técnica variaba un poco, pero básicamente era similar, no igual, era similar. De Olinalá puede ser que haya ido algo para allá. Sí, y pues bienes de consumo para la embarcación, ¿no? Cosas que llegaron de allá para acá como arroz, pero que de acá luego iban los viajes para allá, ¿no? Para alimentarse. Los cocos que llegaron de allá todo este paisaje de palmeras de la Costa Grande y todo eso es de allá. La tuba, eso viene de allá, el vino de coco, todo eso viene de allá. Pero pues en los barcos seguro lo embarcaban, este, para allá, ¿no? De animales, yo creo que vacas, cerdos, ajá. Eso me imagino, ¿eh? Y claro, plata de Tasco, pero la plata era lo más importante. Los chinos solo querían plata. Rodrigo García también nos dice que si hay algún estudio de la Costa Chica de Guerrero. Lo tenemos como un pendiente, te digo que vamos a ir ahí a Punta Maldonado a hacer algunas investigaciones. Del Galeón hay cosas muy bonitas ahí, por ejemplo, está el niño Manuel, el niño Manuelito, que es una figurita de un niño de Atocha, que el niño de Atocha es veneradísimo en Filipinas, y es una imagen que llega de allá y que se le pierde el nombre, entonces ya no es el niño de Atocha, es el niño Manuelito. Entonces hay cosas de costumbres ahí muy interesantes. Este, por ahí hay algunas poblaciones que tienen que ver, bueno, con barcos, eh, vaya, son como comunidades de afrodescendientes que dicen que vienen de un barco, que descendieron de un barco y que por eso se formaron estas comunidades acá. Entonces, estamos corroborando esas historias, por ejemplo, ahí en la Costa Chica. Hay mucho que hacer. Es que todo México está lleno de cosas. No nos da tiempo. Pero hay mucho que hacer ahí y seguro que pronto estaremos haciendo esas cosas que les comento ahí en la Costa Chica.
Muchas gracias. Bueno, Jonathan González también pregunta algo más, como más personal. Dice, ¿qué se sintió haciendo su tesis? Uf, pues fue un gran proceso, todos tenemos que pasar por ese maravilloso proceso. Fue muy rudo porque mi directora de tesis era muy ruda, la doctora Fournier, pero aprendí muchísimo. O sea, ahí es donde aprendes realmente, porque todo lo que te dijo López Aguilar, Gándara, Ivanichevsky, todo eso ahí como que lo tienes que cristalizar, ¿no? Entonces, pues tienes que leer como loco, te quemas las pestañas. Padrísimo, es increíble. O sea, todos tenemos que pasar por eso y es donde pues como que asientas todo lo que oíste, todo lo que... Entonces, échenle muchas ganas. No tiene que ser perfecta, pero tienes que plasmar todo lo que has aprendido y todo lo que te gusta. Tiene que ser de algo que te guste, si no, también creo que es contraproducente incluso. Quetzali pregunta, dice, gracias por la información tan rica. Me gustaría saber si en la actualidad existe una importancia identitaria del Galeón de Manila en la zona guerrerense y cómo la describiría, más allá de la cuestión museológica. Pues mira, quedan resabios, no queda como tal así una conciencia, quedan resabios. Entonces tú te vas al mercado de Acapulco y te pides tu torta de relleno. Pero ¿qué crees? Que en Filipinas tú pues vas a un restaurante y dices, one relleno, y es la misma cosa. Entonces, no lo saben, pero ahí está. Y ahí vas al aeropuerto en Acapulco y está vendiendo el señor tuba, que es este fermentado, ¿no? De coco, y muchísimas cosas que la gente, bueno, de platillos, de preparaciones de pescado, que hay recetas que se han rescatado, pues son idénticas a las de allá, ¿no? Y sí queda algo de memoria de gente que lleva ciertos apellidos que, pues, saben que vienen de allá, ¿no? Los Legazpi, había los Ulloa, que hay múltiples por todo el Pacífico de estas familias, y que tienen su origen allá. De hecho, ahorita hemos estado muy activos rescatando la tercera raíz, que es la de nuestra raíz afrodescendiente, pero necesitamos también rescatar nuestra cuarta raíz, que es asiática. O sea, sí hubo mucha migración, hubo mucha gente de allá que se quedó acá, que ya no quisieron regresar, y eran muy variados, eran malayos, japoneses, chinos, o sea, que es un mundo de gentes allá, de culturas y tal. Y entonces toda esa gente se vino para acá y se integró, pero entonces se pierde ahí un poco la, el hilo. Entonces hay que como jalar hilitos para rescatar esa, ¿no? Ujú. Verónica Julián dice, quisiera preguntar acerca de los textiles. ¿Cuáles eran los más usuales que se tiene información que se traían hacia América? Pues mira, había como dos cosas muy, muy socorridas. Una era los algodones de la India, y por ahí un poco viene el tema de la China poblana, que eran estas faldas de algodón, de la India, justamente, con ciertos motivos que son muy típicos de allá. Ahora, bueno, acabo de encontrar en el museo de Churubusco, de las intervenciones, en la pintura mural del convento, están pintados estos textiles de la India. Tienen como una especie como de manguito, y ahí los copiaron. Entonces, llegaba mucho el tema de los algodones de la India. Y por supuesto, de la China, las sedas de todas las calidades, ¿no? Desde sedas muy finas hasta sedas corrientonas, y muchas, aparte, bordadas, ¿no? Entonces, como estos mantones de Manila que traen estas flores peonias inmensas, pues es idéntico a lo que usan en Oaxaca o en Yucatán, ¿no? Que dices, ay, qué bonito el traje típico de la mujer maya. Ese traje tiene como influencia los textiles que traía el galeón de Manila. O sea, es muy claro eso. Entonces venían, principalmente, digamos, esas dos vertientes, y luego en el Inter, pues todo tipo de cosas, alfombras persas, eh, y todo tipo de tafetanes, de como terciopelos, o sea, había un mundo allá de todo esto de textil. Aquí también había seda, y en Europa también había seda, pero los chinos, pues como siempre, ¿no? Eran volúmenes muy grandes, y luego, pues,
trabajos también muy, muy finos, porque había pues, gente había tanta gente en China que podías tener gente trabajando, haciéndote cosas muy, muy finas y venderlo muy barato, ¿no? O sea, un poco como hoy en día, realmente. Hoy en día es lo mismo y te sales aquí, está lleno de productos chinos, es increíble, tantos siglos. Pero bueno, esas serían como las telas, el paliacate, por ejemplo. Paliacate, tú ves que en Veracruz es parte del traje típico, el paliacate rojo con sus manguitos, ¿no? Este, ese es un textil de origen indio de la ciudad de Pulicat, de ahí viene paliacate, de ahí viene el nombre de una ciudad de la India. Eran textiles de la India, ¿no? O sea, el paliacate es ahí un ejemplo típico también. Ujú. Muchas gracias. No sé si alguien más aquí en la sala tenga alguna pregunta o algún comentario más que hacer. Pueden abrir su micrófono. Ah, bueno, Eduviges Camilo dice, en Izcatiopan, en la montaña, también se producía algodón. Ujú. Igual pudo haber ocurrido ese intercambio, ya que el señorío de Tlachinolan estaba expandido hasta la costa de Guerrero. Sí, 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 y imagino que eran algodones muy, muy finos. Aquí la cosa es que era el volumen, ¿no? Entonces, el costo de estas sociedades como la China, la hindú, donde había tantos millones de gentes y los sueldos eran nada, ¿no? Entonces tú podías comprar unos volúmenes inmensos y tener un gran margen, ¿no? Mientras que a lo mejor un textil mexicano, como estos de algodón de esa región, pues a lo mejor era más fino incluso, pero mucho más caro, ¿no? Entonces era como un poco ese el tema. Y lo que más llevaba el galeón eran textiles, de hecho, más que especias, más que porcelanas, lo que más llevaba eran textiles siempre. Alguien había prendido su micrófono, pero no pude ver. Buenas, yo. Sí, adelante. Bueno, es bien sabido que el estado de Guerrero tiene una tradición de máscaras impresionante, hay N cantidad de danzas y Ujú. todo esto. Quisiera saber si hay alguna influencia asiática con respecto a la creación de las mismas, llámese la talla de madera o en la representación de las figuras que están pues, plasmadas en esta danza o en estas danzas. Wow, se me hace un tema fantástico que realmente yo nunca he reflexionado en torno a eso, y te agradezco que lo comentes para ponerle un poco de atención. No lo sé, te voy a ser franco, no lo sé. Sí, sí sé que la variedad es inmensa en Guerrero, las típicas de Diablito, en fin, no sé si se haya colado algo así. Ahora pensando, pues de Filipinas no creo que hubieran ido máscaras, los chinos sí usan máscaras definitivamente, este, no lo sé. Te estaría contando cuentos chinos, pero se me hace una línea de investigación muy interesante. Adán Romero, adelante. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Hola, felicidades, doctor Roberto. Sí, podría platicarnos un poco, he visto varias imágenes sobre una especie de búfalos trabajando en la agricultura del arroz. Ujú, ujú. Sí, si puede contarnos algo de estos búfalos, qué ha pasado con ellos. Desconozco, ya no he visto este tipo Claro. de yuntas, pero parece ser que allá siguen presentes estos búfalos. Sí, los búfalos de agua que les llaman, los cebúes, estos, son súper típicos de allá y nos llegan a nosotros acá, pero yo no sé cómo nos llegan, si es justamente en el periodo del Galeón o ya es como una cuestión por ejemplo, en Brasil son súper comunes, ¿no? Entonces ya es como una cosa del siglo XX de técnicas para mejorar, las razas que se puedan dar en zonas muy cálidas, ¿no? Este, Probablemente ha de haber llegado alguno, en esa época, porque pues, si no te lo comías en el viaje, pues ya llegaba, ¿no? Pues lo que sí es que se entiende que el arroz, aunque había arroz también en España, pero que justamente los estados productores de arroz más cañones, pues es Morelos, o sea, como que llega el arroz de este lado, ¿no? A México. Este, y muchas cosas de los estados del Pacífico están íntimamente ligadas, ¿no? O sea, lo que hablábamos de las lacas,
Pues las lacas son Oaxaca, Michoacán, Guerrero, son los centros productores de lacas. Este, no sé, ahorita no me viene otra cosa, pero de repente cuando empieza a ver qué estados, bueno, el famoso alambique filipino, ¿no? Que se supone que llega el alambique de allá, y empiezan a producir estos vinos de coco, y en Jalisco se toma y empiezan a producir el tequila, ¿no? Hay toda una, bueno, gente que lo ve así, no hay gente hay muchas teorías, ¿no? Pero son estos estados del Pacífico que adoptan estas cosas, de Asia, y entre ellas, pues sería justamente el arroz, ¿no? Gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o alguna duda que quieras. Ah, Eliseo, adelante. Ah, ¿está tu micrófono está cerrado? Sí, gracias, Manuel. Pues nada más, bueno, agradecer a Roberto, eh, aunque conocíamos muchas cosas, como decía la doctora Rosa Reina, otras muchas cosas, pues nos has dado un panorama amplísimo y como tú nos has dicho, una parte de nuestra historia ligada al mar, ¿no? Entonces también esto de Guerrero siempre de repente vemos a Guerrero muy adentro, aunque de afuera se vea Guerrero muy costero, a veces los guerrerenses lo vemos muy serrano. Entonces, genial que nos has abierto esta ventana y justo así como lo iniciaste desde Baja California y hasta Perú, entonces entender también esta gran puerta y ventana que tuvo Guerrero, ¿no? Hacia el Pacífico y hacia el mundo, en este caso hacia Asia, durante estos años tan cruciales, ¿no? Y esta parte también de la historia novohispana que de repente poco tenemos ahí o guardada, y reiterar esta visita a Somos Pacífico en el Colegio de San Ildefonso, que no se la pierdan. Eh, gracias, Manuel. Bueno, ya estamos en tiempo también para que si tienen alguna otra actividad puedan continuar. Le agradecemos mucho al doctor Roberto Junco por su participación. Le haremos llegar su constancia por correo electrónico. Y bueno, los invitamos para la siguiente sesión, que será en 3 semanas, el día martes 9 de junio. Nos va a estar acompañando la doctora Catherine Good. Ella va a presentar sobre todo con cuestiones de producción artesanal, de papel a mate y un poco de alfarería y cuestiones de migración. Entonces, les estaremos enviando por correo electrónico la información. El link va a ser el mismo para todas las sesiones, pero les estaremos recordando unos días antes para que pues tengan la información a la mano. Muchísimas gracias.